Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de esta serie introductoria a la programación orientada a objetos con C#. Bien, este es el capítulo número 2. Vamos a continuar con esos conceptos importantes que nos enseñan cómo estructurar un programa independientemente del lenguaje que usemos, pero en este caso estamos usando C#. Qué bueno tenerlos por aquí. Ya saben, mi nombre es Jorge Castro, ingeniero en computación, docente universitario. Y aquí estamos con este segundo capítulo, gracias a Dios, realizándolos y saliendo de esta tarea. Vamos a ver cómo nos sale. Vamos también a practicar un poco con Visual Studio, tirando un poquito de código, así que no todo es teoría, ¿verdad? Vamos a ver un poquito de práctica. Bien, en esta ocasión tenemos como objetivos ver internamente la anatomía que debe contener cómo debe estar estructurado un programa. La estructura interna, anatómica interna de un programa. Vamos a ver que existen varias estructuras. ¿Cuáles son los tipos de estructura que componen internamente a un programa? En esas estructuras tienen que ver mucho las proposiciones o aseveraciones que nosotros vamos a hacer. Ya vamos a ver a qué me refiero. Y cuando hablamos de proposiciones o aseveraciones, negaciones, afirmaciones, estamos hablando de las tablas de verdad. Por ahí tengo un video muy detallado y explicativo sobre las tablas de verdad. Les voy a dejar un link en la descripción de este video. Esos son los 4 objetivos. Vamos a cubrirlos rápidamente. Trataré de que este video no se lleve más de unos 20 minutos. Bien. Al aprender a programar, hay una pregunta: ¿qué es lo que quieres? ¿Aprender la sintaxis de un lenguaje, o aprender un lenguaje, o aprender a crear programas, ¿verdad? Aprender un lenguaje de programación o aprender a crear programas, cosa muy diferente. Yo te enseño un lenguaje en cuestión de media hora. Te enseño la sintaxis de todos los comandos que componen un lenguaje de programación, pero con eso no te enseño a programar. Para que yo te pueda enseñar a programar, va a llevar un buen tiempo. Y son 2 cosas que debo enseñarte: la sintaxis no solo de un lenguaje, podría enseñarte varios lenguajes, cuál es la sintaxis de sus instrucciones, pero eso es como un complemento a todos aquellos paradigmas que conforman el desarrollo o la creación de un programa. Esos paradigmas estructurales, la programación estructurada y demás, que vamos a ver un poco en esta ocasión. Entonces, hay que aclarar ahí, ¿verdad?, que cuando nosotros queremos aprender a programar, no precisamente lo que andamos buscando es aprender un lenguaje en particular, un lenguaje de desarrollo en particular. Quiero aprender a programar, voy a aprender a programar C++, no, ¿verdad? O voy a aprender a programar en Java, voy a aprender a programar en Python. No, ¿verdad? Una cosa es aprender a programar y otra cosa es aprender las instrucciones de un lenguaje en particular. Claro, cuando uno está aprendiendo a programar, está usando un lenguaje en particular, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso estamos usando C# y estamos aprendiendo a programar también. Aunque en este curso, voy a aclarar de paso, es necesario, y quiero mencionar que tiene un requisito este curso de C#. Y el requisito es el curso que tengo en mi canal de programación
en pseudocódigo. ¿Por qué? Porque allá menciono muchos conceptos de programación que en este curso lo doy por sentado. Entonces te recomiendo, si no has visto mi curso de programación en pseudocódigo usando PSeInt, que está en mi canal, pues lo veas simultáneamente, ¿verdad? Con este, para que complementen muchos conceptos. Bien, entonces aclaremos ahí, ¿verdad? Que una cosa es aprender a programar y que no precisamente es lo mismo que aprender un lenguaje en programación. Cosas diferentes, muy diferentes. Aprender a desarrollar aplicaciones no se refiere a que vas a aprender la sintaxis de determinado lenguaje de programación, ¿verdad? Como ya dije, no es sinónimo de aprender a programar a aprender la sintaxis de las instrucciones de un lenguaje de programación. Son dos cosas diferentes. Existe toda una metodología que debes conocer usada en el desarrollo de la programación informática. Esa metodología de programación o desarrollo de programas es la que pretendo enseñarte. De paso estamos usando aquí un lenguaje que es C#, ¿verdad? Por ahí tengo también algunos cursos de Java y de C++. En esta ocasión C#. Entonces, creo que quedó claro ya, ¿verdad? Que aquí, además de que estamos aprendiendo la sintaxis de un lenguaje de programación muy bueno que es C#, te estoy enseñando a programar, ¿verdad? Toda aquella metodología que tiene que ver con el desarrollo de programas. Bien. Los paradigmas de los cuales te hago mención para que tú puedas aprender a programar están la programación estructurada, básicamente, ¿verdad? La programación estructurada engloba muchos conceptos. Debes aprender a estructurar correctamente tus programas. Bien, cuando hablamos de programación estructurada, hablamos de que vamos a desarrollar programas precisamente en lenguajes orientados a objetos, como lo es C#, ¿verdad? Cuando hablamos de lenguajes orientados a la programación orientada a objetos, nos referimos, entre otras cosas, a la modularidad. Nosotros cuando programamos debemos aprender a dividir el programa en módulos de tal forma que se nos facilite más el desarrollo o la resolución de un problema. Encapsulamiento es como una caja negra, la imagino yo, ¿verdad? El usuario o cualquier otro método o subrutina o algoritmo dentro de un programa no tiene que darse cuenta de lo que hace otro algoritmo dentro del mismo programa, ¿no? O el usuario no debe darse cuenta cómo realiza las tareas un programa. Hay una abstracción ahí. O sea, el tercer concepto de abstracción es cuando nosotros ignoramos dentro de un problema todas las demás situaciones y nos enfocamos precisamente a resolver específicamente la situación que nos atañe, sin poner atención en otras situaciones, ¿verdad? Nos abstraemos de todo lo demás para concentrarnos en un punto específico. Polimorfismo es aquella particularidad donde nosotros, por ejemplo, podemos redefinir un método o un algoritmo sin que esto cause ningún trastorno al programa. Eso tiene que ver mucho con la herencia. Por ejemplo, un método o una clase te puede heredar cierto método y tú puedes redefinirlo. A eso se le llama polimorfismo y no tiene ninguna consecuencia negativa. Tú la puedes redefinir a tu conveniencia sin ningún problema. Bien, estos son algunos paradigmas de lo que es la programación orientada a objetos y es
forma parte integral de la metodología que nosotros debemos conocer para aprender a programar. Un lenguaje de programación tú lo puedes conocer en un día, 2 días. Puedes hacer ejercicios también. Pero aprender a programar no se aprende en un día, ni en 2 días, ni en un mes. Te puede llevar años. Te puede llevar años aprender a programar correctamente. Bien. Dentro de la anatomía estructural de un programa vamos a encontrar 3 formas fundamentales. ¿Cuáles son? Las estructuras secuenciales. Vamos a ver ejemplos de estas estructuras. Estructuras de control o de decisión y estructuras cíclicas. Básicamente esos son los 3 tipos de estructuras que encontramos internamente en la anatomía de un programa. Secuenciales, de decisión y cíclicas. Bien. ¿Cuáles son las estructuras secuenciales? Pues es aquellas estructuras, vamos a imaginarnos un programa que tiene varias líneas de código y que se ejecutan unas después de la otra, continuamente. No hay pausa, no hay ninguna pregunta de control, simple y sencillamente se ejecutan una después de la otra. Vamos a ver por aquí algún ejemplo que yo hice previo para mostrárselo en C#. Y al final vamos a hacer un ejercicio práctico englobando los 3 conceptos. Pero ahorita te puedo mostrar, por ejemplo, este caso. Son 3 líneas de código, es un programa sencillo donde definimos en la primera línea de código varias variables y las inicializamos con algunos valores. Es una suma, ¿verdad? Lo que pretendemos ahí es de sumar 2 números que uno de ellos tiene el valor de 10, el otro tiene un valor de 20. Declaramos 3 variables, número 1, número 2 y suma. Y suma es igual a la suma del número 1 y número 2. Y en la tercera línea, pues, desplegamos que el resultado de la suma. La suma del número 1 más número 2 es igual a suma. Vamos a hacer algunas prácticas al final, pero este sería un ejemplo muy básico, ¿verdad?, de esta estructura consecutiva. O sea, es cuando en un programa, puede ser que el programa esté compuesto solamente por esta estructura o esté conviviendo con otros tipos de estructuras dentro del programa. Estructura de control o decisión. If. Esta es una estructura de decisión. Hay 2 tipos de estructuras de decisión, ¿verdad? Ya lo vamos a ver. Aquí es cuando al iniciar el programa o en medio del programa, en alguna parte del programa, hay una decisión que tomar. Hay una pregunta, hay una aseveración o una proposición que nosotros pretendemos saber si es cierto o si no es cierto, si es falsa o es verdadera. Si es cierto, se ejecuta una instrucción, y si no es cierto, pues se ejecuta otra instrucción diferente. Si es verdadera, se ejecuta una instrucción, como repito, y si es falsa, otra instrucción. Esta es una estructura de decisión. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de la estructura de decisión if. Y les traigo un ejemplo aquí también. Vamos a verlo. Este ejemplo lo hice en C#. Bueno, todo lo que yo voy a presentar aquí está hecho en C#. No es en este momento la intención de entrar profundamente a la codificación de programas, pero al explicar estos conceptos se hace necesario que mostremos algunos ejemplos. Este es un ejemplo. Aquí es un programa donde yo le pido a un usuario que ingrese su edad, la captura en la variable que se llama edad,
es un programa de consola, ¿verdad? Y pues nos preguntamos a través de la estructura de control de decisión if, si la edad es mayor o igual a 60 años, si eso es cierto, si esta proposición que está aquí, si esta aseveración, ¿verdad? Edad es mayor o igual a 60, si es cierto, se ejecuta la línea 6 y dice eres un adulto mayor. De lo contrario, else es un comando, es una instrucción que ejecuta una operación si la aseveración que tenemos aquí entre paréntesis es falsa. Entonces, si es falsa, si el usuario no tiene una edad de 60 años, entonces va a decir, se va a ejecutar la línea número 8, que dice no eres un adulto mayor. Este es un ejemplo, no quiero entrar en mucho detalle ahorita, ya habrá tiempo, vamos a ver si en el próximo capítulo, aunque en este capítulo al final vamos a hacer un programita bonito, a ver qué se nos ocurre, donde implementemos todas estas estructuras que estamos viendo. Bien, continuemos. Una estructura de decisión llamada switch case. ¿Cómo se usa esta estructura? Pues aquí te les traigo también un ejemplo. El switch case, aquí por ejemplo tengo una práctica donde le estoy pidiendo al usuario que ingrese un número del día, un número, y le voy a decir qué día corresponde a ese número. Entonces ingresa un número y le digo que si ingresó el número 1 es lunes, si ingresó el 2 es martes, y así sucesivamente. Esta es una estructura switch case. Digamos, do while. Ahora vamos a entrar a las estructuras cíclicas. Ya vimos la estructura secuencial, ya vimos dos estructuras de control de decisión. Vamos a ver ahorita tres estructuras cíclicas. Ahorita el do while. El do while es una estructura donde se ejecutan un cuerpo de instrucciones y al final hacemos una aseveración o pregunta o afirmación o negación. Si eso es cierto, se vuelve a ejecutar las instrucciones y se están ejecutando hasta que esta aseveración deja de ser cierta y termina el programa. ¿Qué tenemos aquí? El ejemplo con el do while. Aquí está, ¿verdad? La estructura do while. La pregunta se hace hasta el final del bloque de instrucciones. Por ejemplo, aquí dice, debes ingresar un 6 para terminar. Entonces, hago una captura en una variable llamada OP, que es numérica. Y mientras el usuario no ingresa un 6, pues se está repitiendo este do while. Hasta que termina, hasta que el usuario ingresa un 6, un número 6, entonces dice ingresaste un 6 y termina el programa. Esta es la estructura do while. Vamos a ver la estructura while. En la estructura while, nosotros hacemos la pregunta al principio del bloque de instrucciones. Este es un bloque de instrucciones. Aquí solo tengo dos, ¿verdad? Pero puede ser cualquier cantidad. Hacemos la pregunta o la aseveración. Si es cierta, se ejecuta el bloque de instrucciones. Si es falsa, pues termina. Mientras sea cierta la estructura, mientras sea cierta la aseveración, esta estructura se va a estar repitiendo, este bloque de instrucciones se va a estar repitiendo. Pero si cuando ya deja de ser cierta, deja de ejecutar las instrucciones y termina. ¿Tenemos aquí algún ejemplo? Aquí está. While. Lo primero que hacemos es hacer una aseveración. Si eso es cierto, se ejecuta el bloque de instrucciones que está dentro de las llaves. Si no, pues termina. El mismo ejemplo anterior, nada más que aquí usamos el while. Y por último deberíamos de tener el ciclo for. Aquí está el ciclo for.
El ciclo for es cuando nosotros sabemos cuántas vueltas o ciclos debe dar la estructura. Es igual al anterior, nada más que en este caso sabemos cuántas vueltas debe dar, y mientras no se terminen de cumplir ese número de vueltas, se estará repitiendo el bloque de instrucciones. Y aquí lo tenemos. Aquí este es un ciclo for donde se imprime el número de vueltas que está dando. Va a dar 10 vueltas. Y va a imprimir los números del 0 al 9. Esta es una estructura for. Cíclica, ¿verdad? Y esas son 5 instrucciones, vimos, separándolas en 3 estructuras distintas: la estructura secuencial, las estructuras de decisión y las estructuras cíclicas. La estructura secuencial es una, las estructuras de decisión son 2 y las estructuras cíclicas son 3, las que vimos. Bien, en estas estructuras tiene que ver las proposiciones que vengo mencionando. Las proposiciones, existen proposiciones simples y proposiciones compuestas. Las proposiciones o aseveraciones son estas que están dentro de los paréntesis. Es muy importante que estudiemos las proposiciones y las tablas de verdad. Las tablas de verdad son tablas de proposiciones. Nosotros podemos tener proposiciones simples, o sea, cuando solo se componen de una aseveración. Por ejemplo, aquí decimos edad es mayor o igual a 60, es una aseveración. O la variable OP es distinta de 6. La variable OP es distinta de 6. Es una aseveración. Son proposiciones simples. Estas dos son proposiciones simples. Tenemos proposiciones compuestas. Estas son proposiciones simples. Vamos a ver, proposiciones compuestas. Proposiciones compuestas son aquellas proposiciones que están compuestas por 2 proposiciones o más. Una proposición compuesta puede estar compuesta de 2 o más proposiciones simples. Vamos, por ejemplo, la primera línea aquí dice: si la variable OP es mayor que 1 y OP es menor que 6, hay 2 proposiciones. OP mayor que 1 es una proposición y OP menor que 6 es otra proposición. Juntas, unidas por el conector y, hacen una sola proposición, que debe ser verdadera o falsa. Aquí se complica un poquito más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si la primera proposición es verdadera y la segunda es verdadera, entonces la unión de estas 2 proposiciones es verdadera. Pero si una es falsa, toda la proposición es falsa por el conector y. Ya lo vamos a ver un poquito más en detalle más adelante. En la segunda línea dice: si la variable OP es mayor que 1 o, conector aquí es una O, OP es menor que 5, o sea, con una que sea verdadera, toda la proposición es verdadera porque el conector es una O. Ocurre una cosa o ocurre la otra. Con una de las dos que sea verdad, toda la proposición es verdad. Diferente a la primera, ¿verdad? Que en la primera, por tener el conector y, las dos deben ser verdaderas para que toda la proposición sea verdadera. En el while también vimos proposiciones. Podemos tener proposiciones simples o compuestas, como en este caso. Mientras OP sea mayor que 0 y OP sea menor que 7, que se ejecute el cuerpo de instrucciones que pertenecen al while. O en el segundo caso, que el conector es una if entre las 2 proposiciones simples. Dice la proposición simple: mientras OP sea mayor que 0 o
OP sea menor que 8, entonces con una que sea verdadera, con una de las dos proposiciones simples que sea verdadera, toda la proposición compuesta será verdadera y el cuerpo de instrucciones se estará ejecutando. Miremos las tablas de verdad. Las tablas de verdad lo que hacen es que nosotros planteamos dos proposiciones o más unidas con diferentes conectores. Solo pueden haber dos conectores, la I o la O, para evaluar si la proposición compuesta es verdadera o es falsa. Por ejemplo, en este caso tenemos cuatro filas con cuatro proposiciones que están unidas por el conector I. Tenemos la proposición 1 y la proposición 2. La proposición no importa, ¿verdad?, cuál sea. Aquí en este caso lo que vamos a decir que la proposición 1 es verdadera en la primera fila y la proposición 2 es verdadera también. Entonces, como están unidas por un conector I, que dice I es incluyente, ¿verdad? Las dos deben ser verdaderas para que toda la proposición compuesta sea verdadera. Si una es falsa, por ejemplo, en la segunda línea, si una de ellas es falsa, toda la proposición será falsa. O sea, la proposición que está compuesta por las dos proposiciones simples. No importa cuál sea falsa, puede ser falsa la segunda o la primera, pero si están unidas con el conector I, si hay una proposición que sea falsa, toda la proposición compuesta por las dos proposiciones simples será falsa. Y en el peor de los casos, si las dos proposiciones son falsas, la proposición compuesta por las dos proposiciones simples será falsa. En este caso, con el conector I. Veamos con el conector O. Con el conector O se habla de que o es esto o es aquello, ¿verdad? Entonces, si tenemos dos proposiciones que componen una proposición compuesta por estas dos proposiciones y las dos proposiciones unidas por una O son verdaderas, es verdadera. Cuando está unida por un conector O con una de las proposiciones que sea verdadera, no importa que la otra sea falsa, con una que sea verdadera, la proposición compuesta será verdadera. ¿Estamos? Igual aquí, no importa el orden, ¿verdad? En este caso la primera es falsa, pero la segunda es verdadera. Entonces, la proposición compuesta por las dos proposiciones simples es verdadera. Entonces aquí, si las dos proposiciones son falsas, obviamente la proposición compuesta por las dos proposiciones simples falsas será falsa, ¿verdad? Hay que estudiar esto. Esto es muy importante saberlo de memoria, no tanto de memoria, pero saber identificar cuando una proposición compuesta es verdadera o es falsa. Si no, vas a tener problemas a la hora de crear programas. Bien. Hemos cubierto los objetivos. Hemos visto la anatomía interna de un programa. Vamos a hacer una práctica. No se me vayan todavía. Para no hacer solo teoría, vamos a hacer un programa en C#. Entonces vimos entre los objetivos la anatomía interna de un programa, los tipos de estructura, pues, secuenciales, de decisión y cíclicas, las proposiciones, ¿verdad?, que hay simples y compuestas, y un poquito de las tablas de verdad. Un poquito, la verdad. Bien, vamos a ver entonces, tenemos aquí mi C# Visual Studio abierto. Voy a cambiarme a Visual Studio y voy a hacer vamos a hacer algún programita para que nos divertamos un poco y no vengamos solo a ver teoría. Bien, aquí estamos, tenemos abierto nuestro IDE, Visual Studio. Vamos a hacer un programa. Vamos a ver qué se nos ocurre. Vamos a empezar
con un ciclo, con una estructura cíclica. Podría ser el do while. Vamos a trabajar con el do while. Mientras que el bloque de instrucciones que esté dentro de las llaves del do while se ejecuten mientras creo que tendré por aquí una variable que sea OP. Mientras OP sea, como no lo tengo definido, vamos a definir OP como entero y lo vamos a igualar a 0. Y aquí vamos a decir que mientras OP sea distinto de 0, mientras OP sea distinto de 0, que se estén ejecutando todo el bloque de instrucciones que esté aquí adentro. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué podemos poner aquí adentro? Le voy a pedir un número al usuario. Eso es lo que voy a hacer. Console. Voy a pedir un número al usuario y le voy a decir lo siguiente. Ingresa un número y te diré si es par o impar. Ingresa un número y te diré si es par o impar. Cabal. Ya está. OP va a ser igual entonces a la captura, ¿verdad? Console.readline ¿verdad? Pero como esto OP es un entero, tengo que convertirlo. Tengo que convertirlo, ¿verdad? A entero. Cabal, ahí ya lo tengo. Ahí ya tengo capturado el número que ha ingresado el usuario y ahora le voy a decir si es par o impar. Miren, ya estoy usando la estructura do while para que el usuario no se salga mientras no ingrese un 0. Si el usuario ingresa un 0, terminaría el programa. Pero si no ingresa un 0, yo le voy a decir si el número que ingresó es par o impar. Entonces, ¿eso cómo lo hago? Con la estructura de decisión if. Entonces yo le voy a decir aquí, voy a poner una proposición, una aseveración. Si esa aseveración que voy a escribir es verdadera, va a pasar una cosa. Sería par el número, pero si es falsa, entonces sería impar. ¿Cuál proposición sería? Pues sería que la división modular, si no sabes sobre división modular, typéalo ahí en Google. Si la división modular del número que ingresó el usuario entre 2 es igual a 0, entonces quiere decir que ese número es par. Entonces, escribiríamos algo en pantalla diciéndole que el número ingresado, el número ingresado, ¿cuál sería? Lo ponemos de una vez aquí. Ajá. OP es par. Eso sería
Pero si esta proposición es falsa, si esta proposición o aseveración es falsa, yo quiero que se despliegue en pantalla un mensaje diciendo que no es par, que es impar. Y para eso debo usar el comando else. Cuando sea falsa y yo quiero que se escriba algo en pantalla, debo usar el comando else. Si es falso, quiere decir que es un número impar. Entonces, el número que ingresaste o el número OP es impar. Y ahí termina. Ahí termina, ¿verdad? Ahí termina. Bueno, aquí habría que hacer una salvedad, porque ¿qué tal que el usuario en la línea 4 lo que ingresa es un 0? Y el 0 no lo quiero evaluar. Bueno, entonces yo voy a decir aquí, si OP es distinto de 0, entonces que me haga esta evaluación. Solo si es distinto de 0. Y ahí lo tengo ya. Lo corremos para ver si funciona. En el caso de que ingrese un 0, esta aseveración será falsa. Y estas instrucciones que están dentro de ese if no se van a ejecutar. Simplemente el programa va a terminar. Solo cuando sea distinto a 0, que esta proposición sea verdadera, entonces va a ejecutar este if. Bien, ejecutémoslo a ver si es cierto, que no le estoy mintiendo. Entonces lo que va a hacer es, acá, yo le voy a ingresar un número, por ejemplo 4, y me va a decir si es par o impar. El 4 es par, dice. Y miren, no terminó el programa. Sigue pidiéndome números. Va a terminar hasta que yo ingrese un 0. 3 es impar, 2 es par, 0. Y termina, miren. Terminó el programa. Está funcionando bien, ¿verdad? Aquí vimos el do while y el if. Con el while podríamos hacer lo mismo, ¿verdad? Con el while, en vez del do while, con el while lo que hacemos es que la pregunta va aquí al principio, ¿verdad? Mientras OP sea distinto de 0, para que se ejecute todo el cuerpo de instrucciones que está dentro. ¿Sí? Y eso sería todo. Bien, si nosotros ejecutamos ahorita este programa, no se va a ejecutar esto, ¿verdad? Porque yo estoy inicializando la variable a 0. Yo digo aquí, la proposición dice, mientras sea distinto de 0. Entonces no se va a ejecutar esto, ¿verdad? Para que entre al while, voy a cambiarle aquí la inicialización, o yo creo que de repente no es necesario inicializarlo. Vamos a ver. No me va a dejar, ¿verdad? Entonces lo voy a inicializar a 1. Y ahí va a entrar al cuerpo del while y se va a ejecutar. Corrámoslo a ver. Ingrese un número y te diré si es par o impar. Miren, ingresó ya a la línea 4. En este caso, si yo ingreso un 0, se va a salir, ¿verdad? Pero si ingreso cualquier otro número, va a decir si es par o impar. Si yo ingreso un 0, se salió. Bien, ya vimos el do while, el if. Miremos el switch case. Entonces,
el switch case. Ingresa un número y te diré si es par o impar. Ingresa un número y te diré a qué día corresponde. Así, y te diré a qué día de la semana. Digamos que el lunes es 1, martes 2, miércoles 3, etc. Entonces, él ingresa un número, ¿verdad? Es capturado aquí en la OP y uso un switch case. Switch, entre paréntesis ponemos el OP. Y dependiendo de lo que tenga esa OP, va a haber varios casos. En el caso de que sea un 0, mire aquí tengo el 0. ¿Cuándo va a ser un 0? Cuando el usuario quiera salir del programa. Entonces podría decir yo aquí de una vez, aprovechar, ¿verdad? Y decirle hasta la vista, baby. Hasta pronto. Has decidido salir del programa. Saliste del programa. Trato de que no sean tan largos los mensajes. Bien. Cuando si fue un 0, quiero que se ejecute esta línea e inmediatamente que se salga del case. Entonces para eso usamos una instrucción que lo que hace es terminar la ejecución dentro del switch case, que es un break. Ese break lo que hace es interrumpir todo el proceso del switch case y se sale. Se sale del switch case, ¿verdad? Bien. Esto en el caso de que el usuario ingrese un 0. Pero ¿qué tal si ingresa un 1, que es del lunes, ¿verdad? Pongámoslo aquí. Un 1 es del lunes, un 2 es del martes, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, el 1 sería, aquí diría, 1 es lunes. 1 es lunes. 2 es martes. 3 es miércoles. Miércoles. 4. El día 4 es jueves. 5. El día 5 es el día más bello, ¿verdad? De la semana. Viernes. El día 6. El día 6 es sábado. ¿Estamos? Y el día 7. El día 7 es domingo. 7 es domingo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esta sería la estructura switch case. Hay un caso que podemos también poner, que es el default. Default es cuando el usuario ingresa un número que no está contemplado dentro de los casos. En el caso podríamos poner aquí valor ingresado inválido. Valor ingresado inválido.
y el correspondiente break, ¿verdad? Bien, creo que terminamos. Lo ejecutamos. Ejecutémoslo a ver. Esta es la estructura de decisión switch case. Dice aquí, ingresa un número y te diré qué día corresponde. El 1 corresponde al lunes, el 2 al martes, el 3 al miércoles, el 4 al jueves, el 5 al viernes, el 6 al sábado, el 7 al domingo, el 8 es un valor inválido, el 0 para salir hasta pronto, saliste del programa. Bien, esta es la estructura switch case. ¿Qué más falta? Ya hicimos el while, el do while, el if, el switch case, el for nos faltaría, ¿verdad? El for, vamos a ver. Vamos a pedirle al usuario un número y y el programa le va a decir todos los números pares que hay debajo de ese número. ¿Les parece? Ingresa un número y te diré los pares debajo de él. Te diré los pares debajo de él. Ustedes y yo nos entendemos, ¿va? Ingresa un número y te diré los pares debajo de él. Por ejemplo, si me ingresa un 10, tendría que estar el 2, el 4, el 6, el 8. Y de repente el 10 no va porque el 10 no está debajo del 10. Entonces, en un for, esta estructura que es cíclica también, yo sé cuántos ciclos va a dar. En este caso, el número de ciclos que va a dar son OP. Entonces, yo voy a declarar un índice que lo voy a igualar, en este caso son los números pares que voy a dar. Entonces, lo voy a igualar a 2, que es el primer número par, mientras OP sea menor, mientras I sea menor que OP. Este es el segundo argumento. Mire, esta es la primera proposición y esta es la segunda. Mientras I sea menor que OP. Y que vaya incrementando de 2 en 2. ¿Cómo hacemos esto? Esto es lo mismo que yo ponga I igual a I más 1. Pero no quiero I más 1, sino que lo que quiero es I más 2. Vamos. Esto también lo puedo abreviar. Vamos a ver si me sale de esta forma. I va a ser igual a I más 2. Para que se vea más claro y ya si eres experto en programación ya sabes. Pero si no lo eres, mejor dejémoslo así. I va a ser igual a I más 2. Y entonces quiero que se ejecuten el bloque de instrucciones que está aquí dentro de estas llaves. Dice, for, empezando, este es como un centinela, ¿verdad? Un centinela. Empezando desde la I, que va a ser igual a 2, va a llegar hasta lo que vale OP. O sea, mientras I sea menor que OP, va a ir incrementándose I de 2 en 2. ¿Sí? Puedo hacerlo así. Y lo que tendría que hacer aquí nada más es console.writeLine para que salte de línea, ¿verdad? Si no escribiría solo write.
y voy a imprimir el número, ¿sí? Entonces estaría imprimiendo el número par. En este caso, si yo ingresara un 10 aquí, imprimiría 2, 4, 6, 8. Probamos. Corrámoslo a ver si no les miento. Ingresa un número y te diré los pares debajo de él. 10. Ahí está, miren. 2, 4, 6, 8. Ingresemos un 50. Y ahí están todos los pares debajo de él. 2 hasta el 8. Si yo ingreso un 30, ahí están todos los pares. Un 20, un 10, un 5. Y si ingreso, ¿cómo me salgo? Ingreso un 0, ¿verdad? Y termina. Termina el programa. ¿Qué te parece? Ya vimos las 5 estructuras, ¿verdad? Los 2 tipos de estructuras, las 5 instrucciones. Vimos el if else, vimos el do while, el while, el switch case y el for. Esto es programación básica, ¿verdad? Programación básica. Estos programas ya hasta me los sé de memoria yo, ¿verdad? Tanto repetirlos en diferentes lenguajes que tengo ahí en mi canal. Bien, hoy sí creo que hemos terminado. Hemos cubierto todos los objetivos que traíamos. Los objetivos eran anatomía interna de un programa, tipos de estructura, proposiciones y las tablas de verdad. Y de paso, pues, programamos un poquito. Bien, les agradezco mucho que hayan estado aquí conmigo. Nos vemos pronto en el siguiente capítulo. Cuídense mucho. Hasta la vista.